Ya habíamos hablado de factores integrantes en el tema de las ecuaciones diferenciales lineales. Ahora hablaremos de factores integrantes que nos permiten convertir ecuaciones diferenciales en exactas. Es importante la siguiente distinción. En las ecuaciones diferenciales lineales, por el simple hecho de ser lineales, siempre es posible encontrarles un factor integrante, al menos en teoría. No sucede lo mismo en lo que respecta a las exactas. Solo bajo ciertas circunstancias será posible obtener un factor integrante que nos ayude a convertir una ecuación diferencial en exacta. En concreto te mencionaré dos de esas situaciones. La primera de ellas te pide que hagas esta operación y la simplifiques todo lo que puedas. Si después de simplificarla obtienes algo que nada más depende de x, ello significa que podremos construirle un factor integrante y lo haremos con esta fórmula. La segunda te menciona algo similar. Efectúa esta operación y simplifícala lo más que puedas. Si después de simplificarla obtienes algo que nada más depende de y, ello significa que le podemos construir un factor integrante a través de esta fórmula. A continuación veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Estas son m y n. La parcial de m con respecto de y vale 6x y la parcial de n con respecto de x vale 18x. Claramente no es exacta. Veamos si podemos construirle un factor integrante que nos ayude a convertirla en exacta. En el primer intento hagamos esta operación y simplifiquemos todo lo que se pueda. Esto es lo que se obtiene y ya no se puede simplificar más. Lo que hemos obtenido no es algo que depende exclusivamente de x. Entonces este primer intento no nos ayuda a construir un factor integrante. Ahora hagamos un segundo intento ejecutando esta operación. Simplifiquemos lo más que se pueda. Esto es lo más que se puede simplificar. Después de simplificar nos damos cuenta que nos ha quedado algo que depende solamente de y. Con el segundo intento sí será posible construirle un factor integrante. Usemos esta fórmula para ello. Esto es lo que vale la integral. Esto es por propiedades de los logaritmos. Y finalmente el factor integrante es y cuadrada. Ahora multipliquemos la ecuación diferencial por este factor integrante, es decir, por y cuadrada. Esto es lo que se obtiene. Confirmemos a ver si ya es exacta. Esto vale la parcial de m con respecto de y esto la parcial de n con respecto de x. Es exacta. Entonces la podemos resolver con el método de las exactas y afirmar que existe una función f mayúscula que cumple con dos condiciones. Primera, su parcial con respecto de x es igual a la función m. Segunda, su parcial con respecto de y es igual a la función n. Comencemos con la primera condición. Separamos diferenciales. Integremos en ambos lados. Esto es en el lado izquierdo y en el lado derecho es una integral parcial con respecto de x. Por eso la variable y se comportará como una constante. Esto es lo que resulta de la integral. Y como la y se comportó como constante, debemos agregar algo que depende de y. A continuación hacemos uso de la segunda condición. Esta es la parcial de nuestra f con respecto de y esta es la función n que va en el lado derecho. Tenemos cancelaciones. Separamos variables e integramos en ambos lados. Esto resulta de las integrales. Entonces esta es la solución de la ecuación diferencial. Segundo ejemplo. Estas son m y n. La parcial de m con respecto de y vale 4y. Y la parcial de n con respecto de x es 2y. Esta ecuación diferencial no es exacta. Tratemos de encontrarle un factor integrante. En un primer intento hagamos esta operación. Simplifiquemos lo más que se pueda. Aún se puede simplificar más. Esto es lo más que se puede simplificar. Y viendo el resultado nos damos cuenta que sí fue posible obtener algo que depende exclusivamente de x. Esto significa que el primer intento nos ayudará a construirle un factor integrante. Esta es la fórmula que corresponde. La integral es un logaritmo y encontramos que el factor integrante es x.
Multipliquemos la ecuación diferencial por nuestro factor integrante. Esto es lo que se obtiene. Verifiquemos que ya se trata de una ecuación exacta. Esta es ahora la parcial de m con respecto de y esta es la parcial de n con respecto de x. Ya es exacta. Entonces podemos afirmar que existe una función f que cumple con dos condiciones. Son estas. Comencemos con la primera. Separamos diferenciales e integramos en ambos lados. Ya sabemos que la del lado derecho es una integral parcial con respecto de x. La variable y se comportará como una constante. Esta es la integral del primer término y esta es la integral del segundo término con respecto de x. Será necesario agregar algo que depende de y, puesto que la y se comportó como una constante durante la integración. Ahora hacemos uso de la segunda condición. Primero, en el lado izquierdo, la parcial de nuestra f con respecto de y. Esta es la derivada del primer término con respecto de y. La del segundo término vale 0, porque es con respecto de y la del tercer término se tiene que dejar indicada. En el lado derecho colocamos la función n. Tenemos cancelaciones y separamos variables. Ahora integramos. Este es el resultado de las integrales. Y esta es la solución de la ecuación diferencial.